Bueno, muchachos, continuamos explicando el tema de osmosis para el laboratorio de esta semana. Y hemos quedado en que una vez que ya yo tengo los gráficos, digamos, estoy trabajando con incógnita o algo así, los puedo comparar con gráficos pues, de otras sustancias conocidas. Bueno, en el laboratorio hay un espectrofotómetro de este tipo que es un poquito más simple de los que les comenté, pero que en realidad corresponde al mismo principio, ¿verdad? Entonces nos da medidas de absorbancia, un espectrofotómetro, y con eso yo puedo determinar dónde estaba, en qué longitud, dónde estaba la absorbancia máxima o lambda máxima, que correspondería a un pico como el que vemos aquí en una molécula de interés que yo esté estudiando. Y en este caso, bueno, pues vamos a trabajar con beta vulgaris, que es la remolacha, con sus pigmentos, ¿verdad? Como las betaninas, del grupo de las betaninas. Y ese es la molécula de interés con la que estaríamos trabajando en este caso. Trabajo en el laboratorio. Bueno, lo que tendríamos que hacer sería en primer lugar para observar los procesos de ósmosis en células vegetales, ¿verdad? Utilizaríamos cebolla para colocarlas en soluciones isotónicas o hipertónicas o hipotónicas y ver cómo cambian. Esto lo haríamos en este caso de manera virtual en la parte 1 del experimento que está en el entorno del curso de esta semana. La segunda parte consistiría en extraer segmentos de la remolacha, que en este caso va a ser la planta de interés, colocarlos en la solución solvente, algunas dejarlas a temperatura ambiente, otras ponerlas a diferentes temperaturas, 40 grados centígrados en un caso, 60 grados centígrados en el otro, dejar pasar ahí unos 45 minutos de tiempo, ¿verdad? Y entonces después proceder a analizar en el espectrofotómetro la longitud de onda y a la longitud de onda correspondiente, la absorbancia de esas muestras, ¿verdad? Pero como les digo, esto también lo haríamos de manera virtual en la segunda parte del experimento que está ahí en el entorno virtual del curso, ¿verdad? Ya les expliqué cuál es el propósito del blanco, ¿verdad? Y cómo se cera en el espectrofotómetro. Entonces, lo que haríamos esta semana sería leer la práctica 3, que está en pizarra en mediación, asistir a la reunión virtual, que en este caso no tenemos sesión de Zoom, para eso les estoy subiendo esta clase por ser feriado. Se hace el quiz de entrada, el glosario semanal. El quiz de entrada esta semana iría desde hoy viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Para que tengan tiempo si quieren de ver esta videoclase antes. Se realiza el experimento virtual, que es este de parte 1 y parte 2, es 20% del valor del reporte. Luego se hace el reporte, que es grupal, ¿verdad? Y luego se hace la actividad post-laboratorio. Vean que el experimento virtual que corresponde a este 20% es individual, ¿verdad? Y el resto del reporte es grupal. Y para analizar nuestros datos, que ahí también en el entorno les puse los datos que podemos utilizar, en un momento lo vemos, vamos a utilizar la prueba estadística, específicamente la prueba de TEST Student, donde lo que yo hago es comparar las medidas de dos grupos. Ahí es cuando te puedo utilizar, bueno, puede ser dentro del mismo grupo, en este caso son dos grupos, digamos, por ejemplo, que yo tuviera dos grupos de datos, por aquí se le da el ejemplo que dos tipos de curso, ¿verdad? Entonces la hipótesis nula sería, la nueva metodología del curso afecta el desempeño de los estudiantes con respecto a la metodología. Esa sería mi hipótesis de trabajo, hipótesis alternativa o H1. La hipótesis nula, que como les decía en la clase anterior, es la hipótesis aburrida, diría que la nueva metodología no afecta el desempeño de los estudiantes. Entonces yo tengo que ver si acepto o rechazo la hipótesis nula, ¿verdad? Y digamos que ya yo obtuve mis datos de los dos grupos, de los dos grupos de clase, la clase con la nueva metodología, la clase con la metodología anterior, y aquí las barras representan la desviación estándar, y entonces yo quiero saber si hay diferencias significativas suficientemente grandes para tomar en cuenta la variación, para decir si hay una diferencia significativa, ¿verdad? ¿Cómo contesto yo esa pregunta de una manera lógica y además de una manera objetiva? Analizando los datos mediante estadísticas. Para eso está la estadística, para tomar decisiones más objetivas. Entonces aquí yo comparo los datos de los promedios en el grupo 1 y los promedios en el grupo 2, que están utilizando diferentes metodologías para estudiar, y veo como un punto importante es que para este tipo de prueba tenemos que asumir que la distribución de datos es normal. Bueno, yo les voy a preparar un corto video acerca de lo básico sobre la prueba de Test Student, porque eso tiende tal vez a confundir a algunas personas, para que entonces lo puedan ver ahí y tengan un poquito más de claridad sobre esta prueba, ¿verdad? Entonces en la Test Student yo voy a obtener un dato, que es el dato T,
¿verdad? Donde se hace una resta de las medias de los dos grupos que estoy estudiando, divididos sobre la desviación estándar de esas muestras. Y desarrollada, esta es la fórmula para calcular la T. Vean que entonces tengo que trabajar con los medias, con los números de muestra, el tamaño de muestra de las dos poblaciones, población 1 y población 2, y la raíz cuadrada de estos datos que toman en cuenta la varianza. Entonces vean que lleva raíces cuadradas, ¿verdad? Porque a veces la gente se los brinca y no calcula bien esos datos. Y entonces aquí están, ¿verdad? El promedio, la desviación estándar, el tamaño de la muestra. Y aquí se me explica esta fórmula, que ustedes de todas maneras la tienen ahí. Bueno, dentro de la T-Student hay algo importante que son los grados de libertad. En este caso tenemos dos poblaciones. Los grados de libertad serán el tamaño de la muestra 1 menos 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 1. Por ejemplo, si la muestra 1 es 30, 30 menos 1 son 29. Y si el tamaño de la muestra 2 son 29, 29 menos 1 son 28. Entonces los grados de libertad serían 29 más 28. ¿Verdad? Son importantes para calcular sobre una tabla T. Vean que en la tabla T tengo aquí los grados de libertad y aquí el valor de mi probabilidad, de mi alfa, que ya vamos a ver en otro video qué es esto. Entonces, gracias a eso, yo utilizo estos dos datos y voy a ver dónde se correlacionan, dónde se enfrentan, dónde chocan los dos datos de mis grados de libertad con el porcentaje de error que yo estoy utilizando, y ese va a ser mi dato práctico observado, ¿verdad? Y cuando ya yo obtengo ese dato práctico, lo comparo con el dato teórico que tenía y entonces veo si es mayor. En este caso, digamos, la T que es un ejemplo ficticio. La T que yo estoy utilizando es 2.61 y la que obtuve en la tabla es 2.04, entonces 2.61 es más grande, es mayor. Como es mayor, tengo que rechazar la hipótesis nula con un 95% de confianza, porque ese fue el grado de confianza que yo le puse, ¿verdad? Y entonces ya ahí el paso final sería más o menos medir si yo estoy cometiendo el error tipo 1 o tipo 2 y calcularlo, ¿verdad? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, con un valor de confiabilidad del 98%, entonces, digamos, acá se me dice que el error tipo 1 en este caso es 2%, pero no quiere decir que el error tipo 2 sea del 98%, no son restables. Entonces, les voy a preparar un poquito con mayor claridad el tema de la prueba de T-Student en un videito corto separado de este. Tal vez aquí enseñarles, déjenme irme a el entorno del curso, ¿verdad? Vean que aquí en la parte del experimento está el primer experimento, en donde me dicen que yo tengo pues que agua destilada, que una solución de cloruro del sodio al 0,95% y una solución al 5%. Entonces yo lo que tengo que hacer es mover y colocar según se me dice si la muestra está en un tratamiento, dice en medio hipotónico, en medio isotónico, en medio hipertónico. Entonces yo tengo que saber cuál de estas utilizar para el medio isotónico, cuál es el medio hipotónico, cuál es el medio hipertónico y colocarla en la que corresponde, ¿verdad? Si yo me equivoco, entonces me va a dar ahí un error. Si la coloco correctamente, pues entonces va a estar bien el experimento. Lo que tienen que fijarse aquí es que este es el medio, se supone el medio que voy a trabajar, hipotónico, isotónico, hipertónico. ¿Cuál de estas corresponde a eso? Eso sería la primera parte. La segunda parte sería simular la parte de la remolacha, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si aquí los puedo mostrar. Si aquí está, digamos, cómo se verían las células, ¿verdad? Si estarían en medio hipertónico, hipotónico, isotónico. Entonces tienen que colocar cuál creen que es la hipotónica, cuál creen que es la isotónica, cuál creen que es la hipertónica. Colocarlas en el cuadrito correcto. Y aquí el segundo experimento, pues entonces me dice qué necesito para el blanco, qué necesito para el tratamiento 1, qué necesito para el tratamiento 2. Aquí tendría mi cubeta con la muestra de remolacha y aquí tenía un extracto de remolacha y aquí tengo una solución de NaCl al 5%. ¿Verdad? Entonces yo de nuevo tengo que colocar qué necesito en cada experimento, colocarlo correctamente. Entonces primero lo observan bien y después lo colocan.
Recuerden que aquí entonces lo que ustedes tienen que dominar es el tema de qué es ósmosis, qué es hipertónico, qué es isotónico, porque si ustedes llegan y hacen el experimento y no han estudiado qué es la solución isotónica, qué es la solución hipertónica, ya todo el mundo lo debe saber, entonces no van a saber dónde colocar. Ya ustedes saben, es muy fácil. Ustedes dicen, esto va aquí, esto es isotónico, esto es hipertónico, esto va aquí. Es sencillo, ¿verdad? Y aquí finalmente los tratamientos, que sea 25 grados, que sea 60 grados, que es lo que necesito, igual arrastran los cuadritos ahí. Bien, déjenme ver si me puedo regresar al entorno del curso. Entonces vean que aquí yo tengo todos los materiales que ustedes necesitan, el quiz de entrada, para el glosario, el experimento virtual, que era ahí donde estábamos. Aquí van a tener, si ustedes entran aquí, está la tabla de la distribución T que van a ocupar. Aquí la descargan. Aquí está el reporte, el postlaboratorio, y aquí les puse los datos del experimento que van a utilizar para su reporte. Vean que estos datos son verdaderos. Son datos verdaderos y van a haber dos columnas. Una va a decir experimento a 40 grados, otra va a decir experimento a 60 grados. Pueden tomar por grupo de trabajo o cada uno va a tener dos columnas, o los datos de 40 grados o los datos de 60 grados y trabajan solo con los de 40 o solo con los de 60, ¿verdad? Esa sería la idea. No sé si aquí me permite ver este tema. No puedo abrirlo. Déjenme ver aquí. Aquí están los datos. Y entonces ven, ustedes van a tener esta hojita de Excel. Aquí están los datos del experimento a 60 grados y aquí los datos del experimento a 40 grados. Cada uno tiene dos columnas. Entonces ustedes por grupo escogen o trabajar con los datos de 60 grados o trabajar con los datos de 40 grados y realizarles la prueba de TED Student, que vamos a analizar en un video cortito que les voy a subir después de estos dos. Muchas gracias por su atención.